Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, con el tema requisitos de la primera convocatoria para asamblea ejidal o comunal de formalidades simples. Es decir, aclaro de entrada que no abordaré la asamblea de formalidades especiales. Aclaro que no abordaré el tema de la segunda convocatoria, única y exclusivamente primera convocatoria para asambleas de formalidades simples. El artículo 22, Ley Agraria, señala que el órgano supremo del ejido o comunidad es la asamblea, conformada por todos los ejidatarios, las ejidatarias legalmente reconocidos. Ellos al interior coloquialmente le llaman la máxima autoridad. Y pues sí, la máxima autoridad, entre comillas, de manera administrativa es la asamblea. Y por cada ocasión que se reúne se debe de levantar un acta de asamblea y antes de llevarse a cabo deben de convocar. Señala el artículo 23. Todos me referiré a los artículos de la ley agraria, por cierto, que los asuntos que se pueden tratar en una asamblea de formalidades simples están establecidos de la fracción primera a la fracción sexta de la ley agraria, insisto. Y ojo ahí, la última fracción, la 15 del artículo 23 ley agraria, señala que pueden ser tratados en asambleas de formalidades simples cualquier otro que establezca la ley agraria o su reglamento interno. Por ejemplo, la aplicación de castigo puede ser un tema convocado desde el primer anuncio, o la autorización hacia el comisariado para que expida constancias de posesión sobre solares irregulares también puede ser otro tema que se puede incluir en la primera convocatoria. O mejor aún, aplicando el método de que la ley agraria entonces no restringe, el hecho de que anuncie de la fracción 1 a la 6 del artículo 23 anuncie qué temas se pueden tratar, no significa que sean todos los temas. Eso es muy importante. Consecuentemente, nos lleva a la conclusión de que se pueden tratar cualquier clase de asuntos de interés colectivo, de interés pues para la gran mayoría de los ejidatarios, de las ejidatarias. Y hay una excepción nada más. De la fracción 7 a la fracción 14, esos asuntos se tratan en asambleas de formalidades especiales. Por ejemplo, que piden más requisitos, que esté presente un funcionario de la Procuraduría Agraria, un notario público, el quórum legal, más tiempo respecto a las convocatorias, etc. Pero de ese tema no abordaré hoy, nada más lo señalo como una referencia para ponernos en contexto. Y bien, las asambleas de formalidades simples, que es el que me está ocupando respecto a su primera convocatoria. Por cierto, ese tipo de asamblea, ojo ahí, también son conocidas con los nombres de asambleas generales de ejidatarios, asambleas ordinarias, asambleas extraordinarias, asambleas de fin de mes, asambleas de inicio de mes o asamblea de mes. De esa manera coloquial se le conoce a la asamblea de formalidades simple. Y para su validez, ojo ahí, no es necesaria la intervención, la participación, el auxilio de la Procuraduría Agraria, siempre y cuando no se trate de estas siguientes excepciones. Es decir, por regla general, no se ocupa la Procuraduría Agraria para que elaboren la primera convocatoria de una asamblea simple. No se necesita, recalco. Al menos que se trate de una asamblea donde ya vencieron los 3 años de vigencia del comisariado, más los 2 meses del Consejo de Vigilancia para que convocara. Si no lo hacen, entonces sí, es obligación y es requisito de ley que convoque la Procuraduría Agraria, tratándose pues de una asamblea de elección, que no deja de ser una asamblea simple. Y en caso de que el comisariado o el Consejo de Vigilancia, estando en su periodo vigente, no quieran convocar,
por cualquier motivo y sobre cualquier tema que quieran tratar un grupo de ejidatarios o la mayoría de los ejidatarios y que no quieran convocar, por ejemplo, cuando no quieren convocar es cuando el ejido, la asamblea tiene interés en remover o destituir de sus cargos al comisariado, por lo general no convoca. Entonces ahí sí es obligación que convoque la Procuraduría Agraria. Salvo esas excepciones, todas las demás no es necesario la intervención de la Procuraduría Agraria. ¿Y por qué recalco ese punto? Porque ahorita, desde que se presentó el problema de la pandemia y por el recorte de presupuesto que tiene la Procuraduría Agraria, se le está dificultando a la institución atender todos los llamados a asambleas, a que convoque, a que intervenga. Y me han estado llamando de manera frecuente, lisiado, y si por cualquier motivo no interviene la Procuraduría Agraria en nuestra asamblea, ¿es válida? Ya les explico en esa lógica que estoy exponiendo en el tema. Y otra situación también especial a propósito de la pandemia, las delegaciones del RAN prácticamente están cerradas o están atendiendo nada más asuntos muy urgentes. En pocas palabras, si una asamblea no está inscrita en el RAN, aún así sigue siendo válida la asamblea, siempre y cuando se hayan respetado todos los requisitos de ley que un momento más voy a abordar en este video. En la lógica de que el RAN es una dependencia pública federal con fines de inscribir, de registrar y de archivar documentos que se generan en un ejido, como puede ser un acta de asamblea. Pero el RAN no es autoridad. Eso también es más que claro. Pueden revisar su reglamento interno del RAN y deducirán que en ningún artículo de su reglamento interno, ni tampoco de la ley agraria, establece que el RAN es autoridad. La única autoridad, por cierto, es el Tribunal Agrario. Ni la Procuraduría Agraria es autoridad, a propósito. Y obviamente sí se recomienda que las actas de asamblea se inscriban en el RAN, sobre todo para que surta efectos hacia terceras personas. Pero si por X o Y motivo no es posible, el acta de asamblea de formales simples, aún así, sigue siendo válida. Pues bien, vámonos ahora al tema de los requisitos de la primera convocatoria que anuncia una próxima asamblea dentro de un ejido, dentro de una comunidad, una asamblea de formales simple. De entrada, el artículo 25, Ley Agraria, exige la obligación de que se publiquen las convocatorias. Y el mismo artículo 25 señala que esa es obligación, esa es responsabilidad del comisariado ejidal. Asegurar que se publique la primera convocatoria. ¿Y qué requisitos debe de llevar esa primera convocatoria? De entrada, el fundamento legal de la ley agraria respecto al motivo por el cual se está haciendo la primera convocatoria. Y normalmente se citan los artículos 23, 24, 25, 26, 27 y 30 de la ley agraria vigente. Y debe especificar, muy importante, así en el encabezado, que es primera convocatoria. Y enseguida se menciona el nombre del poblado, ejidal o comunal, el municipio a que corresponde y la entidad federativa o estado del país que corresponda, haciendo pues el aviso, esa convocatoria, de que se les está anunciando a los ejidatarios, a las ejidatarias que están en uso de sus derechos, para que asistan a la asamblea. Ahí viene, asamblea general, asamblea de fin de mes, asamblea ordinaria, asamblea extraordinaria. El nombre técnico, el nombre coloquial es lo de menos, pero sí debe estar claro de que está invitando a una asamblea. Y en esa invitación, consecuentemente, se debe especificar la fecha, de manera clara. ¿Qué día, de ser posible, qué día de la semana, qué día del mes, si es para el 31 de mayo, y el año? Sumamente importante también el horario. ¿A qué horas está señalada el inicio de la asamblea? Y el lugar, desde luego que el lugar. Por ejemplo, ahora con la pandemia, si por instrucciones de las autoridades o secretarías de salud pública o públicas, estatal o nacional, señalan que no puede haber en espacios cerrados, pues ni hablar. Si lo van a hacer abajo de un árbol, pues deben de especificar dónde está ubicado ese árbol.
Y, dato importantísimo, respecto a la fecha, señala el artículo 25, Ley Agraria, que cuando se trata por primera convocatoria, en sí, la publicación de la convocatoria no debe ser menor a 8 días, ni mayor a 15 días, por primera convocatoria, recalco. Y para el conteo de los días, por cierto, cuentan todos los días, sábados y domingos, aún los días festivos o días inhábiles. No menos de 8 días, ni más de 15 días, para que se fije, para que se pegue la convocatoria en los lugares acostumbrados, en los lugares públicos. Señala el mismo artículo 25, Ley Agraria, que se debe señalar el orden del día, es decir, los temas que van a ser tratados. Y por lo general, se deben de incluir lo siguiente, así como mínimos indispensables de los puntos del orden que conforman el orden del día es, primera, la lista de asistencia, el pase de lista, como señalan. Luego, verificar el quórum legal y, en su caso, instalar la asamblea. Ojo ahí, el artículo 26, Ley Agraria, señala que para que exista quórum legal por primera convocatoria de una asamblea de formalidades simples, debe de haber 50 más 1, la mitad de los ejidatarios y ejidatarias más unos. Ojo ahí, de acuerdo al padrón. Siempre es importante tener cuántos ejidatarios, ejidatarias están empadronadas en un ejido y a partir de ahí hacer el conteo de 50 más 1, porque 50 más 1 es el requisito indispensable para que se pueda instalar una asamblea previamente convocada. Y por cierto, normalmente nos vamos al padrón que expide el RAN, pero ojo ahí, también el hecho de que el Tribunal Agrario dicte una sentencia donde a un sucesor lo declara ahora como ejidatario y titular de los derechos de las tierras del autor de la sucesión, esa sentencia en sí incluso tiene más valor legal que la constancia que pueda dar el RAN, porque el RAN, volvemos a lo mismo, no es autoridad. Si el RAN manda una lista y ahí no viene apuntado el ejidatario que en tiempo de pandemia resultó sucesor, esa sentencia sigue siendo válida para el conteo del nuevo ejidatario. Luego, tercer punto que se recomienda en el orden del día, la elección del presidente, secretario y escrutadores de la asamblea, llamadas coloquialmente mesa directiva. Ojo ahí, no se trata de que van a elegir al presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal, no. Se trata de que van a elegir al presidente de esa asamblea en específico y a su secretario que va a estar tomando nota y a los escrutadores que van a estar contando los votos sobre los temas que van a ser sometidos a la asamblea. Y dichos cargos nada más son para esa asamblea en específico. Cuando concluye la asamblea, 3, 4, 5 horas después, los cargos también concluyen, para que no se confundan. En ocasiones, en algunos ejidos o comunidades, no quieren participar voluntariamente quienes quieran integrar el comisariado. No quieren participar los presentes para integrar la mesa de debates, que le llaman. Entonces, el cargo sí puede recaer sobre el comisariado ejidal. El presidente seguramente va a ser el presidente, el secretario del comisariado va a ser el secretario de esa asamblea y el escrutador posiblemente sea el tesorero o cualquier otro voluntario o voluntaria. No se confundan ahí, ¿eh? Desde luego que también se le tiene que consultar a la asamblea. Compañeros, en vista de que nadie se apuntó para ser el presidente de la asamblea, para ser el secretario de esa asamblea, nadie se apuntó para ser el escrutador, ¿les parece bien que sea el comisariado quien ocupe el cargo? Levantando la mano, sí, adelante, perfecto, ya ahí se convalidó. Insisto mucho, a partir de que termina la asamblea también termina ese cargo. Muy bien, el cuarto punto, muy importante, especificar qué temas o qué tema se va a exponer en asamblea. ¿Cuál es el motivo de la asamblea? De esa asamblea de formalidades simple. Y puede haber, ya señalamos, diferentes motivos, desde los que señala el artículo 23 de la fracción 1 a la 6 o cualquier otro que esté reglamentado. Por ejemplo, el reconocimiento de avecindados, expedir constancia de posesión, etc. En el quinto punto del orden del día, se establece la obligación de solicitarle al RAN que inscriba el acta de asamblea y más por la naturaleza del asunto que se trató, es importante que esté inscrito.
El sexto punto del orden del día es la clausura de la asamblea. Esos pues son los 6 puntos indispensables del orden del día de una primera convocatoria para asamblea de formalidades simple. Y pues bien, después se le puede agregar leyendas importantes que por ser primera convocatoria se requiere de la asistencia de la mitad más uno del total de los ejidatarios, ejidatarias, de acuerdo al artículo 26, ley agraria, y que se les pide que acudan puntualmente a la asamblea de acuerdo al horario, de acuerdo al lugar, de acuerdo a la fecha que se ha señalado. Y atendiendo al artículo 25, también se le puede agregar a la leyenda de que es obligación del comisariado que dicha convocatoria, dicha cédula, dicho oficio, sea fijado, sea pegado, sea puesto en lugares públicos, como cuáles: la puerta del salón ejidal, la puerta de la clínica de salud, del billar, del expendio, de los postes que están alrededor de la plazuela. En pocas palabras, donde exista tránsito de personas o lugares, insisto, que por su naturaleza sean muy frecuentados ahí dentro del poblado elegido, dentro del poblado de la comunidad, ahí sean fijadas las convocatorias para que todo el mundo se dé cuenta que se está siendo convocada. Y el otro requisito indispensable es señalar, ojo ahí, el lugar donde se está llevando a cabo la redacción del escrito, es decir, el mismo poblado, y la fecha en que se redactó el oficio o la convocatoria. Eso es importante para que se haga ahí el conteo que si se fue publicada en tiempo y en forma, dentro de los 8 días mínimos o 15 días máximo. Es decir, se comparan las fechas. Y en la parte final debe de firmar quienes están convocando, es decir, el presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal o comisariado de bienes comunales. Señalar sus nombres completos, su firma hecha con su puño y letra, y el sello. El sello es sumamente importante porque le da validez, convalida pues de que si es una convocatoria en nombre del comisariado, es una convocatoria que se apega pues a los requisitos que exige la ley. También tengan en cuenta que a la convocatoria, a la primera convocatoria, se le pueden agregar más requisitos, aparte de los que acabo de mencionar, que son los mínimos indispensables en términos legales. Se le pueden agregar más requisitos si así lo establece su reglamento interno. Por ejemplo, se me ocurre que pueda que sea un requisito obligatorio también para la primera convocatoria, que firme y ponga su sello el Consejo de Vigilancia, así como para darle más certeza a la convocatoria. O que se advierta que los compañeros que no estén al corriente de sus cuotas, sus mensualidades, sus impuestos al interior del ejido, que no van a poder permanecer en la asamblea después del pase de lista. Así pues, los requisitos respecto a la primera convocatoria. Deja tus comentarios, deja tus preguntas, ayúdame a contestar las preguntas que dejen para que este video pues tenga una mejor finalidad y sea de mayor utilidad, que esa es la finalidad pues de este video. Al final de cuentas también es importantísimo que ayudes a compartir, porque esta clase de información ahora con la pandemia la están necesitando muchas personas que pertenecen a un ejido, a una comunidad. Entonces hasta aquí con el tema y nos vemos en la siguiente.